La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Hermanos, hermanas, bienvenidos a este segmento de reflexión sobre la liturgia, que es la celebración del sacerdocio único de Jesucristo, y de esta reflexión del catecismo del Yucat. Soy el padre Francisco Javier Montes, párroco de María Madre de la Iglesia en el fraccionamiento del Rubí, y nos encontramos aquí para poder encomendarnos al Espíritu Santo. Pedimos la presencia de ese Espíritu, pedimos al Espíritu Santo que ensanche los deseos de nuestro corazón y los colme más allá de los que nuestros corazones desean, más allá de las peticiones que pueden brotar de nuestros labios, aunque no encontremos tal vez las palabras adecuadas para expresarnos. Sí, pidamos ser cada vez más instrumentos de la voluntad salvadora de Dios, de su designio de unidad, de su reino. Venga tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hablábamos anteriormente de cómo ve a la Iglesia las demás religiones, y decíamos, aún en los mismos documentos del Concilio Vaticano II, nos dice que en todos los lugares y en todas las épocas, a los hombres de buena voluntad, sean de la religión que sean, budistas, hinduistas, islamistas, y judíos, católicos, etcétera, dice, fuera de esta religión católica está la semilla del Verbo. Así que este pensamiento de la Iglesia, que es respetar y fomentar la libertad religiosa en semina verbi, en la semilla del Verbo. Allí donde está ese sentir de Dios, de paz, de justicia, de amor, de misericordia, de perdón, de bienestar común, allí está la presencia de Dios, y por eso respeta a las otras religiones, cuando las religiones son verdaderamente camino de salvación, de solidaridad y comunión entre los propios hombres de una raza, de una cultura, de una región. Así que allí es donde respeta nuestra Iglesia la libertad religiosa. No quiere entrar en discusiones como ha habido las discusiones y las separaciones entre el judaísmo y el catolicismo, o entre otras religiones con el catolicismo, sino que quiere unir, o más bien hacer que nos unamos. Hay muchas cosas más que nos unen que las que nos dividen, decía Juan Pablo II al pedir perdón por todos los errores de nuestra Iglesia, y que es ese momento de unidad, es aquel Pentecostés el que busca la Iglesia, que nos unamos todos en una sola lengua, para tener un mismo lenguaje, que es el del amor, en un solo sentir, para tener una sola ley, la del amor, y en un solo ambiente de paz, en un solo ambiente de justicia, de libertad. Para nosotros, la libertad de los hijos de Dios. Así que así es como ve la Iglesia a todas las demás religiones. Y luego decíamos, ¿por qué se llama apostólica la Iglesia? La encarnación del Hijo de Dios, Jesús nuestro hermano, quiso ser hombre, tomar nuestra condición humana, en todo menos en el pecado, para redimirnos, para salvarnos y para llevarnos al Padre. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Entonces, aún con todo y que Dios
anunciaba con los profetas y con las diferentes manifestaciones que se llamaban esas teofanías, las manifestaciones de Dios, si es en la nube, si es en el estruendo de la voz de la montaña, del monte, si es en la columna de fuego, si es en la zarza ardiendo, y si es a través de los profetas. Son las teofanías de Dios. Son esas presencias de Dios, de lugares, de espacios y de formas de las cuales Él quería acercarse a su pueblo. Deja todas esas teofanías para encarnarse en su propio Hijo y tomar nuestra condición humana. Así que ya no quiere ángeles, ya no quiere otras manifestaciones de Él más que en la presencia de su Hijo. Y su Hijo, a imagen, a semejanza de la acción divina del Padre, escoger 12 tribus para la promesa que le hace a Abraham, para que se multipliquen las descendencias como las arenas de las playas marinas y las estrellas del cielo. O sea, multitudes inmensas que han descendido de ese pueblo elegido de Dios. A imagen y semejanza de esa acción divina, Jesús quiere también elegir a 12. Él quiere los que Él quiere escoger. Y así comienza orando primero y después saliendo a buscar hacer la voluntad de Dios. Tú, Pedro, tú, Santiago, tú, Juan, tú, Andrés, Felipe, Bartolomé, llamado Natanael, Simón el cananeo, Simón el otro, Judas Tadeo, Judas el traidor, y los 12 apóstoles que Jesús quiere, que no son, decíamos, las personas las más idóneas, las más preparadas, las más adecuadas para anunciar, para formarlos, para que estuvieran con Él, para enseñarles cómo Dios quiere hacer su obra a través de este cuerpo. Jesús decía, es este cuerpo el que me ha dado el Padre Dios, y es este cuerpo que se parte para darse a cada uno de ustedes, y es el cuerpo el que derrama su sangre. Así lo expresa Jesús: este es mi cuerpo, y cuando lo coman, háganlo en memoria mía, y cuando lo coman, hagan todo lo que yo les he enseñado. Vayan, prediquen y anuncien. Así que es a través de esta naturaleza humana, y es a través de la elección de los 12 apóstoles. Sobre Pedro edificaré mi iglesia. Así que Pedro y sus sucesores, el Papa, que es el obispo de Roma, los obispos, por eso tenemos el orden del sacramento: diáconos, presbíteros y el obispo, aquel que entre muchos es el elegido por su testimonio, por su sabiduría, por su santidad, por su preparación, para que dirija a sus hermanos. Es en esta sucesión apostólica en la que estamos asentados nosotros, en la roca de Pedro. Por eso se llama apostólica, y por eso está estructurada de esa manera la jerarquía: el Papa, los obispos y los sacerdotes y los diáconos y los laicos. No significa que uno está sobre otro u otros están debajo de otros como si fueran esclavos, sino todos formando un solo cuerpo. Cristo es la cabeza. Cristo, sacramento del Padre; la Iglesia, sacramento de Cristo; el obispo, sacramento de la Iglesia y de Cristo; y el sacerdote, sacramento de la Iglesia, de Cristo y del obispo; el diácono, sacramento de la Iglesia, de Dios, del obispo y del Papa en esta tierra. Así es como tenemos esta estructuración. Ahora, los laicos, ¿cómo forman parte de este organismo? Los laicos son enviados para comprometerse en la sociedad para que el reino de Dios pueda crecer entre los hombres. Son los hombres los que van a salvar a los hombres. Así que ya Jesús vino a salvarnos. Él es el único Salvador, es el único Redentor. Ya nadie viene a salvar a nadie. Ya obtuvimos la salvación a través de Jesucristo, porque Él derramó su sangre por nosotros. Nosotros somos imitadores de ese hermano mayor, el primogénito, Jesús.
Él dio su vida por amor a nosotros. Entonces, un laico no es un cristiano de segunda clase, porque participa del sacerdocio de Cristo. Es el sacerdocio común. Es decir, en el bautismo, ya decíamos, todos recibimos con el santo crisma, ya para darnos esa dignidad, para ser miembros de Cristo sacerdotes, de Cristo profeta y de Cristo rey. Entonces no es de segunda clase, sino que es del sacerdocio común y se ocupa de que las personas de su entorno, en el colegio, en el trabajo y principalmente en la familia, conozcan el Evangelio y aprendan a amar a Cristo. Ya les comenté muchas veces, por eso los papás no pueden dejar la educación en manos de otra persona, ni del sacerdote por ser el ministro de la palabra y del altar y de los sacramentos, ni de las religiosas, ni de los catequistas, ni de los profesores. Son los papás, los catequistas, que ejercen su sacerdocio común entre sus hijos para enseñarlos, para formarlos, para capacitarlos y para hacerlos auténticos hijos de Dios. Papás no pueden delegar su función responsable a otra persona, ni al Estado, ni a la escuela, ni a la iglesia, ni a nadie que no sean ustedes, porque ustedes los han traído a este mundo. Enseñen a sus hijos a amar a Cristo, leyendo con ellos la Sagrada Escritura, el Evangelio, llevándolos a misa cada 8 días, que aprendan a través de la celebración con los demás, en participación como familia, en común unión, el día en que nos reunimos todos, el día del Señor, para celebrar los misterios de Cristo. Allí es donde ustedes van a educar a sus hijos con el ejemplo. Respalda así la familia, la vida de la iglesia, asumiendo servicios. Entonces, esta es una de las funciones del laico. Y en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que, hermanos, así como cuidamos nuestras cosas personales, los papás también deben de cuidar con mucho amor, con mucha atención y con mucha presencia de ejemplo de ser auténticos padres creyentes, católicos, practicantes en Dios, en la iglesia, en sus sacramentos. Es como deben de educar a sus hijos. Vamos a más adelante a comentar por qué tenemos y para qué tenemos que ir a misa. Pero ahorita estamos viendo en qué consiste la vocación de los laicos según el catecismo del Yucat. Y decíamos que es así como respaldan los laicos la acción pastoral. Nosotros somos los pastores, es cierto. Nosotros nos dedicamos a estar con los sacramentos haciendo presencia, y con nuestra presencia también tenemos que orar con nuestros fieles, trabajar con nuestros fieles en los grupos, organizando, sistematizando algunas cosas que tienen que llevar orden, y tenemos que estar allí presentes, formándolos, evangelizándolos y haciendo que también haciendo que nuestras acciones salgan de la parroquia y salgan de nuestra familia hacia los demás. Así es como se respalda la vida de la iglesia, asumiendo, por ejemplo, servicios también en los grupos, como servicios también de acólitos instituidos, lectores. Se ofrece también como responsable de grupos
participa en consejos y comisiones de la iglesia, por ejemplo, en el consejo pastoral de la parroquia, o el consejo económico, o los grupos de devociones y de acciones fundamentales de la diócesis, etc. El laico tiene que ser alguien que hace presente a Cristo en la vida cotidiana, en la vida diaria. Ahora, ¿por qué la iglesia no es una organización democrática? Puesto que estamos hablando de nuestra iglesia, que es una, que es santa y que es católica y que es apostólica y por lo tanto jerárquica. Hay quienes dentro de la iglesia o fuera de la iglesia se preguntan por qué no se hacen las decisiones como una democracia popular, como un vox populi. El principio de la democracia es todo poder emana del pueblo. El famoso proverbio latino que usaban en el mundo helénico, vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, todo poder emana del pueblo, pero en la iglesia todo poder no emana del pueblo, emana de Cristo, viene de Cristo. Y el Espíritu Santo infunde esa fuerza y esa gracia a la iglesia. El día de Pentecostés, la iglesia, estando reunida y representada en María, los discípulos, los apóstoles reunidos, encerrados en el cenáculo, es esa llegada del Espíritu Santo que hace que la iglesia arranque con más fuerza, inicie con todo su esplendor y con toda su fuerza anunciando el reino y al Hijo, al Jesucristo en su muerte y resurrección. Por eso la iglesia tiene una constitución jerárquica. Al mismo tiempo, Cristo le otorgó, sin embargo, una estructura colegial. Ya comentábamos sobre Pedro, edificaré mi iglesia. Pedro, en ti edifico mi iglesia. El elemento jerárquico en la iglesia consiste en que es el mismo Cristo quien actúa en ella. Cuando los ministros sagrados, por gracia de Dios, hacen y dan lo que no podrían hacer ni dar por sí mismos, es decir, cuando dispensan en lugar de Cristo los sacramentos y enseñan con su autoridad. Entonces, cuando habla el Papa, cuando habla el obispo, cuando habla el sacerdote, habla en nombre de Cristo, siempre y cuando no se digan tonterías o no se digan cosas que no van de acuerdo al Evangelio, predicando el Evangelio, como decía Pablo VI, así tal como está, ni quitándole ni agregándole. No deshumanicen al Evangelio, ni tampoco lo espiritualicen, decía Pablo VI, sino como es, como Cristo lo ha proclamado y como la iglesia lo ha hecho durante 2000 años. Entonces, los sacramentos también se dispensan, es decir, se dan, se entregan y se administran conforme a la tradición, al magisterio de la iglesia. Han sido 2000 años de vivencia y experiencia de este catolicismo. Así que ya les comentaba, ningún sacerdote, ningún ministro de la iglesia, nadie que pertenezca a la iglesia y quiera cambiar algo de los rituales, de los textos, del magisterio, que vaya en contra de esta tradición o de este magisterio, nadie tiene esa autoridad, porque es Cristo el que ha dejado esto y nadie puede mover esto. En el matrimonio, en el bautismo, en el orden sacerdotal, en la unción de los enfermos y en la acción pastoral. Entonces, es el sacerdote o los ministros sagrados que por gracia de Dios, nosotros no podemos hacer por sí mismos ninguna corrección, ningún agregado y nada que no sea de Cristo a través de la iglesia. El elemento colegial en la iglesia consiste en que Cristo ha confiado la totalidad de la fe a una comunidad de 12 apóstoles, cuyos sucesores
bajo el primado de Pedro, dirigen la iglesia. Así que partiendo de esto que ya hemos estado explicando, de este enfoque colegial, los concilios son un elemento irrenunciable de la iglesia. Pero también en otros órganos colegiados de la iglesia, en sínodos de conferencias episcopales o sínodos diocesanos y consejos, pueden fructificar la multitud de los dones del Espíritu y la universalidad de la iglesia en todo el mundo. ¿Cuál es la misión del Papa? Como sucesor de Pedro y cabeza del colegio de los obispos, el Papa es el garante de la unidad de la iglesia. A él se le ha dado la potestad de ser pastor supremo y es la autoridad máxima en las decisiones doctrinales y disciplinares. Jesús otorgó a Pedro, ya decíamos, una primacía única entre los apóstoles. Este momento de Cristo con Pedro lo convierte en la autoridad suprema de la iglesia primitiva. Roma, la iglesia local al frente de la cual estaba Pedro, y el lugar de su martirio, porque es allí donde están los restos de Pedro y de Pablo, los dos grandes pilares de la iglesia. Se convirtió después de su muerte en la orientación interior de la iglesia naciente. Toda comunidad debe estar de acuerdo con Roma. Esta era la regla de la fe recta, plena y apostólica. Así que hasta nuestros días, todo obispo de Roma, como Pedro, es el supremo pastor de la iglesia, cuya verdadera cabeza es Cristo, porque es vicario de Cristo, es decir, la imagen de Cristo aquí en la tierra, el representante de Cristo aquí en la tierra. Solo en esta función es el Papa el vicario de Cristo en la tierra. Como autoridad suprema pastoral y doctrinal, vela por la transmisión auténtica de la fe. Si es necesario, debe retirar el permiso de enseñanza o suspender a ministros ordenados en casos de faltas graves en su ministerio, en cuestiones de fe y de moral. Hay un dicasterio, es decir, una oficina que se encarga a nivel universal de velar por la doctrina. Si hay alguien que esté equivocando o desviando los conceptos, las ideologías o los pensamientos del Evangelio y todo lo que emana de la palabra de Cristo, este dicasterio, que es para la defensa de la fe y los sacramentos, lo manda a llamar para saber qué es lo que está escribiendo, qué es lo que está predicando, qué es lo que está haciendo, que no está de acuerdo a esta iglesia universal en cuestiones de fe y de moral, que está garantizada por el magisterio al frente del cual está el Papa. Constituye una parte de la capacidad de resistencia y del atractivo de la Iglesia Católica. Durante muchos años, el emérito Papa Benedicto XVI estuvo al cargo de esta oficina, que era estar recibiendo a aquellos predicadores, aquellos sacerdotes, obispos o autores intelectuales sobre cuestiones de fe y de moral de la iglesia. ¿Por qué estás desviando estas ideas? Estás equivocando y estás en un error, para poderlo reorientar. Así que la iglesia, a través de los concilios, siempre cuida de sínodos también. Ya llevamos varios sínodos también de obispos allá en Roma, que hablan el último documento que se llama para la transmisión de la fe y los sacramentos, el documento que todavía no sale a la luz. Esperemos que pronto salga, de aquella 13ª asamblea de obispos que fue en el 2012 y que arrancó el año de la fe y otras acciones. Y en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa.
Entonces, continuando con esta reflexión, ¿pueden los obispos actuar y enseñar en contradicción con el Papa? ¿O el Papa contra los obispos? Los obispos no pueden actuar ni enseñar contra el Papa, sino únicamente junto con él, en unión con él. El Papa, por el contrario, puede en casos claramente determinados tomar decisiones sin el acuerdo de los obispos. Y el Papa debe velar por la unión y la comunión de la Iglesia. Tenemos divisiones de conferencias episcopales u obispos que han optado por querer ser más que el Papa, más que la Iglesia, y se han separado. Un caso muy sonado en décadas pasadas, el obispo Lefebvre en Francia, que ordenó sacerdotes y obispos, que no está en comunión con la Iglesia Universal. Y ahí están, parte todavía de ellos, algunos queriendo hacer su propia vida. No obstante, el Papa en sus decisiones está sujeto a la fe de la Iglesia. Existe algo así como el sentido general de la fe de la Iglesia, una convicción fundamental en asuntos de fe, presente en toda la Iglesia, y obra del Espíritu Santo, por así decir. El sentido común de la Iglesia, es decir, lo que ha sido creído siempre, en todas partes y por todos. Esto es el sensus fidei, que es lo que ha sido creído por muchos, por muchos y por todos los lugares, en todas partes y por todos. ¿Es realmente infalible el Papa? Sí. Este concepto que manejamos nosotros, la infalibilidad del Papa, sí es infalible, pero el Papa solo goza de esta infalibilidad cuando proclama con un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Cuando habla ex cátedra, es decir, una vez analizado el asunto que esté pendiente, que vaya a anunciar, que vaya a hablar de un documento, que vaya a hablar sobre una cuestión social y que vaya a decir algo, es porque ya lo estudiaron, ya lo reflexionaron, ya lo meditaron, ya lo revisaron, y es cuando proclama con un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. También las decisiones magisteriales del colegio episcopal en comunión con el Papa pueden tener un carácter infalible cuando el colegio episcopal está de acuerdo plenamente con el Papa. Por ejemplo, las decisiones de un concilio ecuménico, cuando proponen una doctrina como definitiva. Así fue el Concilio Vaticano II. Fue una decisión de obispos e iglesias orientales y todos aquellos que acudieron a este momento histórico. Entonces, esas decisiones del concilio son infalibles, porque fueron propuestas como la doctrina definitiva en cuestión de sacramentos y en cuestiones sociales y en cuestiones pastorales. La infalibilidad del Papa no tiene nada que ver con su integridad moral ni con su inteligencia. Infalible es en realidad la Iglesia, pues Jesús le ha prometido el Espíritu Santo, que la sostiene en la verdad y la introduce en ella cada vez más profundamente. Cuando una verdad de fe evidente es negada o tergiversada de repente, la Iglesia debe tener una última palabra que exprese de forma vinculante lo que es verdadero y lo que es falso. Esta palabra es la del Papa. Como sucesor de Pedro y primero de los obispos, tiene el poder de formular la verdad cuestionada según la tradición de la fe de la Iglesia, de tal modo que se presente a los fieles para todos los tiempos como segura para ser creída o mantenida de manera definitiva. Un caso particular de esto se da cuando el Papa proclama un dogma. Así fueron proclamados el dogma de la Trinidad, el dogma de la Inmaculada. Por eso, un dogma no puede nunca
tener un contenido nuevo. Un dogma se proclama muy raramente. El último fue el de la Inmaculada en 1950. ¿Cuál es la misión de los obispos? Los obispos son los responsables de la iglesia particular a ellos encomendada y son corresponsables de toda la iglesia, no están desvinculados ni de sus hermanos obispos en la región, en la conferencia, ni esa conferencia está desvinculada de el Papa. Ejercen una autoridad en comunión de unos con otros y para toda la iglesia bajo la autoridad del Papa. Los obispos tienen que ser ante todo apóstoles, testigos fieles, su fidelidad a la iglesia, una fidelidad que va hacia Jesús directamente y a la iglesia que es la esposa, es el cuerpo de Cristo, que los ha llamado personalmente a su lado y los ha enviado. Los obispos son llamados personalmente al lado de Cristo y los envía. De este modo llevan a Cristo a los hombres y a los hombres a Cristo. Esto se realiza mediante la predicación, la celebración de los sacramentos y el gobierno de la iglesia. Son las tres funciones de la iglesia y son las tres funciones de los fieles a la iglesia, que son los obispos: el gobierno, la enseñanza y la celebración de los sacramentos. Como sucesor de los apóstoles, el mismo documento del Concilio Vaticano II, el Sacrosanctum Concilium, los llama el primer liturgo en su diócesis. Él debe de cuidar, de enseñar y de gobernar bien en esa iglesia que se le encomienda. El obispo ejerce su ministerio con su propia autoridad apostólica. No es un comisionado o una especie de asistente del Papa, sino que actúa junto con el Papa y bajo la autoridad del Papa. Así que podemos hablar mucho sobre la función y la imagen que representa el obispo en nuestra diócesis. Pero continuamos. ¿Por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una vida en pobreza, en castidad y en obediencia? Dios es amor, eso es un hecho. Él desea también nuestro amor, eso también es un hecho. Dios ha sido grandioso con nosotros, nos ha amado tanto que nos ha dado a su propio Hijo, pero también espera que le correspondamos a ese amor. Una forma de entrega amorosa a Dios es vivir como Jesús, pobre, casto y obediente hasta la cruz, no nada más hasta donde yo quiera y me convenga, no, es obediente hasta la cruz como Jesús, casto y pobre. Quien vive así tiene la cabeza, el corazón y las manos libres para Dios y para los hombres. No faltan nunca personas que se dejan conquistar totalmente por Jesús, de modo que por el reino de los cielos estos dejan todo, lo dejan por Dios, incluso dones tan hermosos como bienes terrenales, propiedad privada, la autodeterminación de hacer su vida personal, profesional o laboral, y también, aparte, es dejar el amor conyugal. Esta vida, según los consejos evangélicos en pobreza, castidad y obediencia, muestra a todos los cristianos que el mundo no lo es todo. Solo el encuentro cara a cara con el esposo divino hará feliz al hombre de modo definitivo. Y es una de las formas, uno de los estados de vida que nosotros elegimos y que también los padres de familia deben de hacer que sus hijos tengan una opción. No de dejarlos solamente que vayan, se diviertan, bailen, se emborrachen, y hasta borrachos han ocurrido accidentes, sino que también tengan el testimonio de cumplir con Dios en su corazón, en su conciencia. Ahora, vamos a entrar en un tema propio de este programa, lo que es la liturgia. ¿Por qué y para qué es necesario ir a misa? Tenemos que decir que se supone que nosotros, al ser bautizados y al
estar acostumbrados al ir a misa, estamos convencidos de esto, pero hay quienes desde que hicieron la primera comunión ya asisten menos o nada cada 8 días, y aún así hay todavía preguntas, confusiones que dividen en un variado menú de gentes. Vamos a ver que entre nosotros hay todo tipo de personas al acudir a los sacramentos, y podemos contar entre ellos los inasistentes, que ya no van a misa ni por equivocación. Este grupo se divide en alejados, indiferentes, enojados, decepcionados, desinformados, cada uno de los cuales tiene distintas aunque parecidas razones para no acudir. Otro grupo, los fiesteros, que van solo cuando hay fiesta, bautismo, bodas, 15 años, aniversarios, etc. Los sentimentales, que van solo cuando les nace. Los cumplidores, que van solo por obligación. Los miedosos, que van por si las moscas, no sea que si faltan Dios se enoje y se desquite y empiecen a tener miedo. Los chantajeados, que van porque si no, se enojan sus papás, se enoja su novia, se enoja la esposa, los critica la suegra, etc. Los espectadores, que solo van a ver lo que otros hacen y exigen que la función sea buena, que el padrecito predique bien, que los lectores no se equivoquen, que el coro cante bonito, y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Estos grupos, decíamos, hermanos, que hay en nuestro ambiente, que también vemos en nuestras iglesias, experimentamos que hay una ausencia total en nuestras misas, en nuestras celebraciones y en nuestros grupos. Ese es otro tema que tendríamos que tratar, sobre la misión de la iglesia en el mundo. La fe, cómo se vive en nuestras comunidades, en nuestras familias. El documento de Aparecida habla mucho sobre los discípulos de Jesucristo, pero también sobre aquellos que se han alejado, por muchas razones, y es de los que estamos hablando un poco acerca de esta asistencia a nuestra misa. Para los que ya asistimos, y para que no estén pensando, a este grupo pertenece mi hijo, a este grupo pertenece mi esposo, a este grupo pertenece mi hija, a este grupo pertenece mi yerno. No estén calificando ni juzgando a nadie. Simplemente estamos meditando y reflexionando sobre una realidad. Los espectadores, decíamos, de un grupo que solo van a ver lo que otros hacen y exigen que la función sea buena. Por eso andan buscando dónde va a ser buena la función, el espectáculo, que el padrecito predique bien, que los lectores no se equivoquen, que el coro cante bonito y que por supuesto que termine pronto todo. Los turistas, que ni se enteran de lo que sucede, pues se la pasan viendo el techo, los vitrales, las imágenes, el suelo, las flores, o lo que pasan a los que llegan tarde, etcétera. El otro grupo, los visitantes del ratito, que dicen que ya que Dios hace tanto por ellos, es justo visitarlo un ratito, entre semana, pero solo un ratito. Los acostumbrados, que posiblemente van diario, pero han caído en la rutina. Los piadosos despistados, que se la pasan en misa rezando, rosarios, novenas, viacrucis, que tienen mucha devoción pero no saben bien a qué van. Y por último, los que participan con gusto y están dispuestos a profundizar en este sacramento para vivirlo mejor, esperando que también todos nosotros entendamos qué es la misa, de qué se trata, por qué hay que ir a misa, cuál es la explicación de lo que allí sucede. Los símbolos, los ornamentos, las lecturas, las oraciones, etcétera. ¿Por qué hay que ir? ¿Qué pasa si no voy? ¿Es posible que logre disfrutarla? Hay ciertamente celebraciones, como decíamos,
a las que asisten personas que no saben ni por qué están allí. O las mamás que se la pasan regañando o que están impávidas viendo jugar, correr, saltar y aullar a sus niños. Los papás con cara de no vine, me trajeron, que se entretienen haciendo ruido con el llavero o con la mano, estar así sonando las uñas. Los adolescentes que van para que en su casa les den permiso de irse a la fiesta y se la pasan recargados allá, lánguidamente allá en la pared, cerca de la puerta, así con una actitud de en sus marcas, listos y vámonos, para ser los primeros en salir. O los novios que se la pasan cuchicheando, felices de poder ir algún momento en algún lado sin chaperón. Los familiares que llevan a su viejito o viejita y aguantan la ceremonia con mal disimulada impaciencia, consolándose con el pensamiento de que la paleta helada o el elote que piensan comprarse a la salida. Son los fieles que siempre llegan tarde para que al ratito que pasan allí no se les haga tan largos. Así que, aunque muchos ya tienen una preparación muy sólida sobre la iglesia, sus sacramentos, su labor pastoral, vamos a ver qué piensas de la misa. Y podemos comenzar con esto que mucha gente repite: no necesito ir a misa, no necesito participar en un rito que no entiendo, no necesito que me sermoneen, no necesito que me apretujen, no necesito perder una hora en mi preciado descanso dominical. E incluso hay gente que dice: no necesito ir a misa porque no me gusta dar el saludo de paz, porque me da asco. He conocido gente que tiene esta expresión malamente. Pero eso sí, cuando necesitan de la iglesia: ay, padrecito, puede ir a visitar a mi enfermito, ay, padrecito, se me murió fulanito, puede darle la bendición. Así que cabe hacer notar que se puede enumerar lo que no necesitas, pero no lo que necesitas. Y si tuvieras que decir qué te resulta indispensable para vivir, seguramente mencionarías el amor. Saber que te aman y a la vez amar te da razones para vivir. Y si el amor es algo que verdaderamente necesitas, entonces no puedes decir que no necesitas ir a misa, porque en la misa se trata de principio a fin de recibir a manos llenas el amor de aquel que por amarte te creó y por amor te sostiene en la palma de su mano. Ahí dice Isaías 49:16: yo te sostengo como un niño en la palma de mi mano. Dice San Agustín que Dios nos creó para Él y que nuestro corazón no descansará hasta que no descanse en Él. Nunca dejarás de necesitar que te ame tu Creador. Nunca serás demasiado adulto, ni muy inteligente y culto, intelectual, superado, autosuficiente o, como dicen algunos, cool, como para decir que puedes prescindir del amor, porque el verdadero amor viene de Él y es lo que le da sentido a la existencia humana. Y respecto a que no necesitas sermones, hay que aclarar que la homilía no está diseñada para regañar a toda la audiencia, a todos los asistentes, aunque hay sacerdotes que se la pasan regañando y aunque hay feligreses que les gusta que los regañen. Pero para aclarar el sentido de la palabra de Dios que ha sido proclamada, es el sentido de la homilía. No generalices una mala experiencia con un padre sermoneador y busca uno que te ayude a entender y aplicar la palabra en tu vida. Hay muchos. Si no quieres apretujones, ve a misa a una hora más despejada y con relación a perder una hora de tu descanso dominical. Considera que si aprendes a comprender y disfrutar la misa, obtendrás un verdadero descanso, el que da paz al alma, que es el mejor de todos.
con esta otra expresión que también no me interesa la misa, que con frecuencia lo escuchamos. No tengo el más mínimo interés por Dios, la misa y todas esas cuestiones religiosas. Es una expresión muy típica de los jóvenes, de los adolescentes, cuando ya están hartos, cuando ya están hastiados de las cosas que viven alrededor en su familia y por lo tanto contra la autoridad y por lo tanto contra la iglesia y contra muchas cosas. El que alguien no tenga interés en relacionarse con Dios puede deberse a múltiples causas que podrían ser, ojalá sean, materia de revisión, de examen de conciencia. Si tú estás en un caso así, debes saber que todos los creyentes estamos orando mucho por ti, porque esperamos que algún día comprendas que la relación con Dios no es algo que interesa solo a personas ridículas o débiles que necesitan muletas para vivir, sino que es una cuestión que, por una parte, responde a las interrogantes más importantes que puedes plantearte como ser humano. ¿Quién soy? ¿Quién me creó? ¿Para qué me creó? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Hay una vida eterna? ¿Cómo llegaré a ella? Y por otra, sacia el anhelo de todo ser humano de saberse amado, ayudado, perdonado, consolado, acompañado. El que no se siente amado no siente necesidad de lo demás. Ojalá un día no muy lejano descubras cómo se enriquece tu vida si permites que la ilumine aquel que te ha creado, aquel que te la ha dado, aquel que dio la vida por amor a nosotros. Otra expresión muy común entre las secundarias o los colegios o las escuelas: la misa es un invento de los curas. ¿Dónde dice en la Biblia que yo tengo que ir a misa? Esa sería una pregunta equivocada, errónea, falseada de los protestantes, de los hermanos separados. En el Antiguo Testamento se nos narra cómo Dios pide que su pueblo le rinda culto el séptimo día de la semana. Ahí vean en Éxodo 20, del versículo 9 al 11, en Deuteronomio capítulo 5, del versículo 12 al 15. En la última cena Jesús pidió que siguiéramos realizando este memorial. Hagan esto en memoria mía. Y también 1 Corintios 11, 23, 24. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra cómo la comunidad de los apóstoles se empezó a reunir, a orar y a compartir la comunión el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día en que resucitó Jesús. Vean en Hechos 27. Se podría decir que antes de que existiera la Biblia como la conocemos hoy, existía la misa casi como la conocemos hoy. Desde el origen del cristianismo hasta nuestros tiempos se ha venido celebrando lo que hoy conocemos como misa, y todos los creyentes católicos estamos llamados a participar en ella. Vean Hechos 2:42. Entonces, desde las primeras páginas de la Escritura se desprende esta invitación. Hermanos, se despide de ustedes bendiciéndolos el Padre Javier Montes. Que Dios esté con ustedes y María los proteja. Hasta pronto. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.